La riqueza que buscas con tanta desesperación ya existe, no como un premio lejano, sino como una arquitectura de posibilidades que aguarda tu firma. Napoleon Hill entra en escena como una presencia que no solo aconseja, sino que ordena. Mira hacia adentro, decide con claridad, domina tu propio pensamiento. Su espíritu intelectual se cierne como un faro sobre un mar de dudas. Su voz es la mano firme que señala las raíces invisibles del fracaso. Estas no son promesas vacías. Hill enseñó que la mente humana es tierra fértil. En ella brotan tanto las cadenas como las semillas del imperio. Pregúntate ahora, ¿qué tipo de semilla has estado cultivando? ¿Qué creencia silenciosa riega tu tierra cada mañana? La respuesta determinará si cosechas abundancia o permaneces en la incertidumbre. Comienzo así, sin preámbulos, porque la transformación exige un impacto inicial, un corte limpio que revela la esencia del asunto. La primera llama que Napoleon Hill enciende en ti es la de la decisión definitiva. Afirmaba que la indecisión es el arrozal donde germinan todos los miedos. Decidir con firmeza es el primer paso para arrancar la maleza. Decidir es romper con la negación, es suspender el pacto con la procrastinación. No decidas después, decide ahora. Y si tu mente te susurra que no es el momento adecuado, recuerda que el tiempo no es aliado de los indecisos. Hay creencias que debes eliminar, convicciones que ocupan el espacio de tu alma sin pagar alquiler. Creer que la suerte es mérito, el talento exime del trabajo, que el dinero necesariamente corrompe el carácter, que los riesgos siempre son ruina, o que el origen determina el destino. Napoleon Hill desmantela estas certezas como quien desmantela una vieja máquina, pieza por pieza, y demuestra que solo la creencia activa y dirigida produce riqueza. No prometió máquinas de hacer dinero, postuló leyes mentales. Lo que crees, lo atraes. Lo que invocas con fe, la vida responde. Siente el peso de esta idea, la colosal responsabilidad de que tus pensamientos sean herramientas y armas. Cuando Hill habla de fe, no se refiere a un sentimiento vago. Habla de una fe técnica y constructiva, basada en la repetición, la afirmación y la planificación. Una fe que se transforma en hábito, y este en destino. Piensa en la fe como la logística del triunfo. Consiste en proyectar, paso a paso, la viabilidad de un futuro y ejecutarla hasta que la materia se doblegue ante el decreto mental. Pero no nos equivoquemos. La mente humana es voluble. Se aferra a viejas historias, repitiendo argumentos de impotencia como si recitara un ritual reconfortante. Hill lo llama autosugestión inversa, ideas implantadas sin autorización que corroen el proyecto de vida de uno. Hay creencias que sirven de cadenas. No lo merezco, no sé lo suficiente, no tengo contactos, no es para gente como yo. Son voces heredadas, ecos de rechazo, recuerdos emocionales disfrazados de pragmatismo. Las adoptamos como si fueran nuestra identidad, y esto es trágico, porque impedir que alguien prospere es arrebatarle el derecho a reescribir su propia historia. La plaga que combate Hill es tanto moral como práctica. La capitulación ante el destino nos obliga a preguntarnos no solo qué queremos, sino quiénes necesitamos ser para merecerlo. La respuesta de Hill siempre es práctica. Desarrollar un propósito definido, fijarlo, escribirlo, leerlo a diario y elaborar planes de acción que nos acerquen a esa meta. Esto no se trata de fe ciega, se trata de la arquitectura del deseo. Y si bien muchos confunden deseo con voluntad, Hill exige una alquimia entre ambos. El deseo transmutado en propósito, el propósito convertido en hábito. Ahora imagina una habitación oscura donde los ecos del miedo resuenan en las paredes. Hill enciende una lámpara y dice, este es el miedo al fracaso, el temor al juicio, el terror a la privación. Obsérvalos. Son sombras producidas por el pensamiento. Quítales su combustible, la aceptación pasiva. La disciplina mental, según él, tiene menos que ver con el glamour y más con el trabajo diario. Pequeñas victorias repetidas, cada una aferrada a tu identidad. Puedes empezar con una decisión tan simple como escribir una meta con fecha y firma. Parece banal. Hill diría que es un ritual de transformación. La claridad de propósito crea una corriente magnética que atrae recursos,
personas e ideas afines. Piensa en tu propósito como un imán y en tu mente como metal. Cuanto más pulida, más fuerte la atracción. Pero pulir requiere renuncia. ¿Qué placeres inmediatos has aceptado a cambio de tu gran trabajo? ¿Qué rutinas silenciosas drenan tu energía creativa? Hill las llama los enemigos del propósito. Hábitos superficiales que disfrazan la escasez como un estilo de vida. Propone una auditoría íntima. Examina tus horas, tus amistades, tus lecturas, tus conversaciones. Sustituye la distracción por el estudio, la complacencia por la acción metódica, la envidia por la admiración práctica. Adopta la disciplina de la perseverancia, no como un sacrificio estéril, sino como un método de transformación. La perseverancia es el vínculo entre la visión y la realidad. A lo largo de este recorrido, Hill plantea una paradoja liberadora. Para ser rico, hay que olvidar el yo inferior. La ley de la riqueza, tal como él la describe, es evidente. Lo que mejora la vida de los demás se multiplica. Esto exige cambiar el enfoque del beneficio personal inmediato a la creación de valor duradero. No se trata de altruismo romántico, sino de mecanismos probados. Actuar y servir simultáneamente. Resolver problemas complejos con soluciones escalables, y la recompensa llegará por sí sola. Sin embargo, muchos se resisten por temor al fracaso social, y aquí surge la gran exigencia de Hill: valentía moral. Valentía para defender una visión cuando todos prefieren la seguridad del consenso. Valentía para ser diferente. Valentía para equivocarse en público y aprender en silencio. Para él, la valentía es práctica, no pose. Así pues, cuando tu voz interior te pregunte si todo esto es posible para ti, Napoleon Hill responde y a la vez te invita a reflexionar. ¿Y si no solo es posible, sino inevitable, dado que estás dispuesto a pagar el precio mental y práctico? Este es el punto crucial donde pocos eligen el camino angosto. ¿Te quedarás en la orilla, viendo pasar los barcos que llevan a quienes ya han tomado una decisión? ¿O cruzarás el río, con planes en mano y fe en tus pasos? Antes de continuar, reflexiona sobre una pregunta fundamental que te abrirá la siguiente puerta. ¿Qué creencias aceptas hoy como verdades absolutas que, de ser eliminadas, liberarían el flujo de la prosperidad ahora mismo? Piensa en esto como tu primera tarea práctica y prepárate. En la siguiente sección exploraremos las 6 creencias más arraigadas que Hill identifica como bloqueos y cómo desarraigarlas, una a una, hasta que la vida se convierta, por tu propia elección, en una abundancia manifiesta. Napoleon Hill reaparece como escultor del alma, tocando con dedos invisibles la arcilla de tu vida cotidiana. Lo que haces cada mañana, las pequeñas decisiones que parecen inocentes, son los muebles que conforman la casa de tu destino. En esta parte, te lleva de la mano a través de escenas comunes: el autobús abarrotado, la notificación que distrae, el almuerzo apresurado, y muestra cómo, ocultas en ellas, se encuentran las grietas que corroen los sueños. Imagínate en una cocina donde el café se ha enfriado por haber tardado demasiado. Hill transforma este detalle en una metáfora. Cada hábito de procrastinación es una oportunidad perdida, y cada desliz diario se acumula como arena que cubre el motor de tus mejores intenciones. No moraliza, demuestra. Muestra a un vendedor que pierde una venta por responder tarde a un correo electrónico, a un estudiante que abandona un curso por ceder a las excusas, a un emprendedor que cambia la dedicación por la indulgencia, y poco a poco, ve cómo sucumbe el proyecto. Hill insiste en que la mente crea rutinas que se convierten en destino. Por lo tanto, observa tus rutinas como un jardinero observa su jardín. La negligencia de hoy se convierte en una mala hierba que mañana requiere el doble de esfuerzo. Para asegurar que esto no sea solo una teoría abstracta, Hill sugiere ejercicios prácticos integrados en la vida real. Elige una mañana, desactiva las notificaciones durante 2 horas y trabaja en una tarea que te acerque a tu objetivo. Siente el efecto. 1 hora de concentración consciente produce más que un día entero de distracciones. Este es el tipo de imagen que Hill utiliza para convertir la abstracción en un hábito tangible. Las creencias que debes eliminar, repite, no son eslóganes. Son narrativas que vives sin darte cuenta. Primero, la creencia en la escasez.
No hay suficiente para mí. Hill describe este pensamiento como una mancha que se extiende por las percepciones, haciéndote interpretar las oportunidades como puertas cerradas. En la vida cotidiana, piensa en el profesional que se niega a colaborar porque teme compartir el mercado. Prefiere la falsa seguridad del aislamiento y, por lo tanto, transforma el mundo en un espacio reducido. Segundo, la creencia de que el trabajo duro es sinónimo de sacrificio sin estrategia. Muchos creen que el sudor por sí solo garantiza la victoria, pero Hill, con el espíritu de un ingeniero, enseña que el trabajo inteligente supera el mero esfuerzo repetitivo. Cuenta historias de personas que trabajaron sin cesar en proyectos equivocados. Fueron maratones agotadoras hacia la ruina. Tercero, la creencia de que el talento gratuito implica éxito. ¿Cuántas veces hemos oído decir que fulano nació con talento, como justificación para no practicar? Hill condena este mito. El talento es una semilla. Sin cultivo no crece hasta convertirse en árbol. En cuarto lugar, la creencia de que el pasado define el futuro. Lo vemos en hombres y mujeres que cargan con fracasos pasados, como si fueran insignias de insuficiencia. Hill, con una firmeza casi paternal, enseña que el pasado es materia prima, moldear, transformar y reinventar. En quinto lugar, la creencia de que pedir ayuda es una debilidad. En el barrio, ¿cuántas ideas mueren por orgullo? Hill celebra la colaboración estratégica, alianzas conscientes que combinan fuerzas y amplifican resultados, como remedio contra la ilusión solipsista del yo solo. En sexto lugar, la creencia de que la riqueza corrompe. Muchos rechazan la prosperidad debido a una ética malinterpretada, como si prosperar hiriera el espíritu. Hill invierte esta postura. La riqueza, bien empleada, es una herramienta de servicio, no un lujo egoísta. Para hacer tangibles estas convicciones, presenta escenarios cautivadores. Un padre que intercambia cenas por horas extra que nunca se traducen en seguridad. Una joven que duda en invertir en un curso por miedo a gastar dinero y pierde el ascenso que precisamente requería los conocimientos de ese curso. Un microempresario que sacrifica su reputación por precios bajos y ve cómo su negocio se marchita en la mediocridad. Estos retratos son pequeños espejos. Mira tu potencial reflejado en ellos. El giro es que Hill no solo señala el problema, ofrece soluciones. El vendedor distraído aprende la regla de responder en 2 horas y duplica su tasa de cierre. El estudiante decide dividir sus estudios en bloques de 20 minutos y recupera la confianza. El emprendedor que buscaba una colaboración sincera transforma a sus clientes en aliados. El misterio que Hill siembra en el guión es sutil. A veces una sola decisión, por mínima que parezca, responder un correo electrónico, evitar una distracción, fijar una meta con fecha límite, desencadena una secuencia inesperada que altera el rumbo de las cosas. Él lo llama el efecto palanca del pensamiento. Una pequeña acción mental moviliza fuerzas externas que convergen en oportunidades reales. No es suerte, es responder al magnetismo del propósito. La vida cotidiana también presenta dilemas morales, y Hill habla de ellos sin reservas. La tentación de obtener resultados rápidos se manifiesta de diversas maneras: atajos éticos, promesas fáciles, planes deslumbrantes. Relata casos reales, empresarios seducidos por las ganancias inmediatas que, incapaces de resistir la presión, pierden reputación y cuota de mercado. Profesionales que aceptan concesiones menores y pierden la oportunidad de construir algo duradero. La lección es clara. La verdadera riqueza no tolera los atajos inmorales. Florece donde residen el honor y la competencia. Hill traduce esto en acciones concretas del día a día. Llevar un registro, cumplir los plazos, ofrecer más valor del prometido. La reputación, más que el beneficio momentáneo, es capital que se renueva. A medida que avanzas en estos relatos, Hill introduce paradojas fascinantes. La disciplina puede ser placentera, la renuncia puede generar beneficios, el sacrificio presente abre puertas futuras. Complementa estas ideas con imágenes evocadoras. La marea que aparece al apartar la arena, el imán que atrae partículas invisibles, la bombilla que se enciende en una habitación oscura. En cierto punto,
La narrativa da un giro y revela que los errores más comunes no se deben a la falta de habilidad, sino a la falta de dirección. Así como un barco no necesita más vela, necesita un timón. Hill prioriza el timón mental, claridad de propósito, anotar las metas, un plan diario, recompensar los pequeños logros. Insiste en que la disciplina sin alegría es inútil. Por lo tanto, cultiva rituales que nutran el alma y la productividad. Una breve lectura al amanecer, un paseo corto, registrar 3 victorias al final del día. Lo que mantiene viva la tensión narrativa es la promesa de una transformación inmediata. Pequeños cambios diarios, adoptados con la disciplina de Hill, compondrán un movimiento creciente. Existe un dilema moral. ¿Aceptarás esta disciplina y te dejarás arrastrar por la corriente del progreso, o preferirás la fría comodidad del estancamiento? Antes de terminar esta parte, Hill planta una última imagen para enganchar al público. Visualiza tu vida dentro de un año si mantienes tus hábitos actuales y, junto a ella, imagínala si eliminas solo 2 creencias arraigadas que Hill expuso. La diferencia será abismal. Esta visión crea una atracción interna que no se desvanece fácilmente, y luego deja una pregunta conmovedora, como un anzuelo vibrante. ¿Cuál de tus creencias hoy es la más letal? La escasez, el miedo al riesgo, el orgullo de hacer las cosas solo. ¿Y qué harás mañana, concretamente, para erradicarla? Piénsalo. La respuesta no será abstracta. Será la primera acción de tu nuevo guión. Napoleon Hill ya no se presenta como un maestro distante, sino como una presencia casi espiritual, un guía que camina a tu lado mientras el camino se estrecha y el aire se vuelve más denso. A partir de este momento, el viaje deja de consistir simplemente en comprender creencias. Se convierte en confrontarlas, despojarlas de ellas y reemplazarlas con convicciones que atraen la prosperidad. Hill enseñaba que la mente es como un taller secreto. En ella, cada día, forjas las herramientas de tu destino o las cadenas de tu prisión. Y es en ese silencio invisible, entre un pensamiento y otro, donde comienza o termina el éxito. Imagina una mañana cualquiera. Te despiertas, miras el móvil y sientes una extraña pesadez, una mezcla de ansiedad y desánimo. No hubo ninguna tragedia, ninguna mala noticia, solo un sutil vacío, como si faltara algo. Napoleon Hill lo llamaría la ausencia de un propósito definido. Es el síntoma más sutil de la mediocridad moderna. Estar siempre ocupado, pero sin rumbo. ¿Cuántas veces terminas el día agotado y te das cuenta de que no has avanzado ni un ápice hacia tus sueños? Este es el parásito de la distracción, alimentado por creencias limitantes y nutrido por la falta de claridad. Él diría que estás desperdiciando energía vital en un movimiento sin progreso, dando vueltas en círculos sin avanzar jamás. Y entonces susurra: define lo que quieres ahora, no mañana, no después de la inspiración, ahora. Porque mientras postergas la definición de tu propósito, el mundo no posterga la factura, exige el pago, en forma de frustración. Y Hill lo sabía. Nadie prospera por casualidad. La prosperidad es el resultado de un propósito escrito, impulsado por la emoción y sostenido por la disciplina. Él lo llamó el poder del deseo ardiente, el combustible invisible que mueve a quienes deciden. Y aquí surge la primera gran provocación de esta parte. ¿Cuánto deseas realmente lo que dices desear? Algunas personas sueñan con la riqueza, pero cultivan en su interior el miedo a la crítica, la culpa por tener más o la creencia de que el dinero es sucio. Estas son paradojas mentales que sabotean cualquier progreso. Hill dijo que no hay fuerza más destructiva que un deseo dividido, una mente que desea y teme al mismo tiempo. El primer paso para eliminar este veneno es observarse con brutal honestidad. Cuando piensas en la riqueza, ¿te llenas de energía o sientes vergüenza? Cuando hablas de éxito, ¿sientes orgullo o temor al juicio? Lo que tu emoción revela, tu creencia lo oculta. Y es en este punto donde Hill introduce el concepto más poderoso de su legado, la transmutación de la energía emocional en poder creativo. Afirmaba que todo impulso, ya sea miedo, deseo, ira o pasión, conlleva energía pura. Si se reprime, destruye. Si se canaliza, construye. El mismo fuego que consume puede iluminar,
Hill creía que los grandes hombres de la historia fueron aquellos que aprendieron a transmutar la energía instintiva en disciplina creativa. Y este poder, decía, está al alcance de cualquiera dispuesto a dominar la mente y no a ser dominado por ella. Pero ¿cómo se logra eso en la vida real, entre la rutina, las exigencias y las urgencias? Él enseñó un proceso sencillo pero profundo: sustituir la reacción por la orden. Cuando surja el impulso, ya sea de procrastinar, ceder al placer inmediato o rendirse, deténgase y pregúntese: ¿qué beneficio real obtengo si actúo ahora según mi propósito? Esta pausa consciente cambia el rumbo. Desplaza el centro de control del instinto a la voluntad. Y este pequeño gesto, repetido día tras día, crea lo que Hill llamó carácter financiero y espiritual. Ahora, piense por un momento: ¿cuántas decisiones en su vida se han guiado por la emoción en lugar de la convicción? ¿Cuántos proyectos ha abandonado no por falta de capacidad, sino por un exceso de dudas? ¿Cuántas oportunidades ha dejado escapar porque el miedo parecía más lógico que la fe? Y le enseñó que el miedo es la fe invertida, la ferviente creencia en el peor escenario posible. Consideraba el miedo como el mayor ladrón de la imaginación. Y aquí, otra pregunta resuena, afilada como una cuchilla. ¿Cuántas veces has rezado por el éxito, pero en secreto has creído que ibas a fracasar? Hill no solo identificó el problema, sino que creó mecanismos mentales para superarlo. Recomendó escribir afirmaciones positivas a diario, no por superstición, sino como herramienta de reprogramación neuronal. Al repetir frases como «soy merecedor a de la riqueza que busco» o «todo lo que necesito ya existe dentro de mí», se implantan órdenes en el subconsciente, y el subconsciente, obediente y literal, comienza a alinear los comportamientos para cumplir esas órdenes. Es ciencia mental, no magia. Él lo llamó autosugestión intencional, el arte de hablar contigo mismo hasta que la nueva creencia se convierta en un reflejo natural. Cada 3 párrafos, Hill nos empuja hacia una nueva duda, una nueva interrupción en el flujo. ¿Y si tu mayor enemigo es la comodidad? Piénsalo. ¿Cuántas veces cambias progreso por comodidad? ¿Cuántas oportunidades rechazas porque lo desconocido te incomoda? Hill decía que el éxito reside precisamente en la zona donde empieza la incomodidad, y que toda resistencia inicial no es más que el grito del viejo yo, temiendo a la muerte, y muere, para dar paso a uno nuevo. Pero el camino no es solitario. Hill enfatizó el poder del grupo, la mente maestra, el encuentro de 2 o más mentes alineadas en propósito y fe. Creía que cuando 2 personas piensan en la misma frecuencia, crean una tercera fuerza invisible, una inteligencia colectiva. Por eso advertía: elige con quién piensas. Tus conversaciones son moldes mentales. Lo que oyes a diario programa tu mente tanto como lo que lees. Si te juntas con quejosos, aprenderás a quejarte. Si te juntas con visionarios, aprenderás a crear. Hill consideraba la riqueza como un estado mental sustentado en 3 pilares: un propósito definido, una fe inquebrantable y una persistencia disciplinada. Pero estos pilares se derrumban bajo el peso de una sola creencia tóxica. La idea de que puedes fracasar sin tener que rendir cuentas fue contundente. El fracaso es simplemente la ausencia temporal de éxito, y cada derrota contiene una lección igual o mayor que el beneficio que proporciona. En otras palabras, no existe el fracaso definitivo, solo la rendición prematura. Y entonces, Hill nos lleva a lo que él llama el punto de inflexión invisible, ese momento en que, tras repetidos intentos, la mayoría se rinde. Lo que distingue a los grandes de los mediocres es la persistencia tras el agotamiento. Hill dice: la victoria nunca llega antes de la prueba final. Es cuando todo parece desmoronarse que el universo comprueba si realmente deseas lo que dices desear. Y el universo, en su justicia, solo recompensa a quienes se comprometen. Concluye este pasaje con una llamada a la acción. Examina tus creencias más profundas y elimina aquellas que te limitan. Cree que la riqueza es una extensión de tu conciencia, no un regalo externo. Transforma tu diálogo interno hasta que pensar en grande se vuelva natural. Y, sobre todo, cultiva una fe práctica, la fe que actúa incluso cuando tiembla,
que camina incluso sin ver el siguiente paso. Antes de pasar a la siguiente parte, Hill extiende una invitación directa, un pacto tácito entre maestro y discípulo. Si este contenido ya ha despertado algo en tu interior, suscríbete al canal ahora. Que esto sea un símbolo de tu compromiso para continuar esta transformación. Es un acto sencillo, pero representa una decisión, y la decisión es el primer milagro de la riqueza. Ahora, prepárense. En el siguiente paso, exploraremos las historias más asombrosas de personas que aplicaron estas leyes y transformaron sus destinos. Verán con sus propios ojos cómo los principios de Napoleon Hill se convierten en realidad, en una muestra de esfuerzo y prosperidad en el mundo real. Pero antes, pregúntense con sinceridad, ¿estás dispuesto a pensar de forma lo suficientemente diferente como para vivir de forma diferente? Regresa Napoleon Hill, ya no como el distante narrador de ideas, sino como la presencia viva que se manifiesta tras bambalinas en cada historia humana que se atrevió a romper el ciclo de la escasez. En esta parte, deja de hablar de leyes mentales y comienza a mostrar su poder en acción, en las vidas, en las calles, en las decisiones anónimas que se transformaron en imperios. Y, al mismo tiempo, nos advierte, la verdadera transformación nunca es un relámpago, sino una llama que necesita ser alimentada cuando nadie la observa. Es aquí donde la narración profundiza en la materia prima de la prosperidad, las historias inverosímiles, los hechos curiosos, los acontecimientos que desafían la lógica y confirman lo que Hill llamó la ciencia del pensamiento próspero. Imagina a un joven sin recursos, trabajando largas horas en un almacén, barriendo el suelo y soñando con tener su propio negocio. Todos a su alrededor le decían lo mismo: la vida es dura, acepta lo que tienes. Pero este joven, inspirado por un viejo ejemplar de piense y hágase rico, comenzó un ritual silencioso. Cada noche, antes de dormir, repetía la frase: tendré mi propio negocio, encontraré la manera. Durante 3 años, no sucedió nada visible, ni un milagro, ni una gran oportunidad, solo trabajo y constancia, hasta que un día, por pura casualidad, o quizá por una respuesta a su fe, un cliente habitual le comentó que quería vender una pequeña tienda de comestibles en quiebra. Sin dudarlo, el joven pidió ver el local. Tenía poco dinero, pero tenía un propósito. Negoció, se adaptó, limpió y volvió a empezar. Hoy, no es dueño de una tienda de comestibles, sino de una cadena de tiendas. Cuando le preguntan cuál es el secreto, responde: no esperé a que el camino apareciera, lo recorrí y el camino apareció. Hill sonreiría, porque esa es precisamente la ley. La acción constante transforma la fe en realidad. Y es curioso ver cómo el universo parece conspirar a favor de los comprometidos. Hill lo llamó el principio de sincronicidad consciente. Cuando la mente se alinea con un propósito firme, comienza a atraer circunstancias, personas y oportunidades que le corresponden. Es como si la realidad respondiera a la orden mental emitida con convicción. ¿Te has dado cuenta de que cuando decides algo con total seguridad, las coincidencias aumentan? No es magia, es enfoque vibracional. Una mente entrenada en un propósito empieza a percibir oportunidades que siempre han estado ahí, pero que antes pasaban desapercibidas. Y para demostrar que esto va más allá de la filosofía, Hill cita casos históricos. Thomas Edison, quien fracasó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla, dijo: cada intento me acerca más al éxito. Henry Ford, ridiculizado por intentar fabricar coches asequibles, persistió hasta transformar el transporte mundial. Ambos estudiaron las mismas leyes mentales que Hill sistematizó. Edison afirmaba que el fracaso no existe, solo resultados temporales. Ford decía que el secreto de la persistencia reside en creer tanto que la duda se vuelve irrelevante. Es esta fe racional y práctica la que transforma a hombres comunes en iconos. Pero Hill también sabía que existe algo más sutil que el fracaso, el éxito inminente, ese punto en el que todo parece ir bien, y de repente, la mente sucumbe al agotamiento. A este momento lo denominó la zona crítica de la persistencia, el umbral donde el 97% se rinde. Es cuando la tierra está a punto de florecer,
Pero el sembrador exhausto deja la azada un día antes de la cosecha. Hill afirmaba que la mayoría de los fracasos ocurren a un paso del éxito. Él mismo lo observó en sus alumnos y colaboradores, personas que abandonaban negocios prometedores por miedo a quedar en ridículo o porque no soportaban el silencio entre el esfuerzo y el resultado. Describió este espacio de silencio como el Valle de la Fe, el período en que aparentemente nada sucede, pero todo se está preparando. Es allí donde se miden la magnitud del deseo y la fuerza de la convicción. Para ilustrarlo, contó la historia de un minero de Colorado llamado Darby, quien excavó durante meses buscando una veta de oro. Se rindió a pocos metros de la veta y vendió su equipo a un chatarrero. Este contrató a un ingeniero y al excavar 3 metros más, encontró uno de los yacimientos más grandes de la región. Esta historia real se convirtió en un símbolo para Hill. Nunca te detengas a 3 pasos del oro. Ahora piensa, ¿cuántas veces en tu vida te has quedado a 3 pasos del éxito y te has rendido? ¿Cuántas ideas has abandonado antes de dar ese último salto de fe? ¿Cuántas veces has confundido la demora con la negación? Hill dijo que el tiempo no es el enemigo, es el mecanismo del universo que pone a prueba la profundidad de tu deseo. Quienes persisten, incluso en la oscuridad, son quienes cosechan cuando finalmente llega la luz. También menciona un dato curioso. Más del 80% de los millonarios que estudió comenzaron sin capital financiero, sino con lo que él denominó capital mental, ideas, valentía y una fe disciplinada. La verdadera riqueza, decía Hill, comienza cuando uno comprende que puede transformar el pensamiento en realidad. Toda gran fortuna es, en sus inicios, una simple idea sostenida con energía emocional y perseverancia racional. Y por eso advertía con tanta vehemencia contra la mentalidad de escasez y el pesimismo, porque cada vez que decimos «no se puede», transformamos una posibilidad real en una imposibilidad autoimpuesta. Y aquí surge un nuevo elemento, el poder de la imaginación dirigida. Hill concebía la imaginación como el laboratorio del espíritu. Todo lo que el ser humano crea, empresas, inventos, obras de arte, nace primero como una imagen mental. Pero distinguía 2 tipos de imaginación: la sintética, que reorganiza lo que ya existe, y la creativa, que conecta con la inteligencia infinita. La mente que cultiva la fe y un propósito constante comienza a acceder a nuevas ideas, como si sintonizara con una frecuencia superior. A esto lo denominó inspiración dirigida, y contrariamente a lo que muchos piensan, no surge de la nada, es fruto de la preparación. La inspiración solo llega a las mentes ocupadas en un propósito. En este punto, Hill introduce otro concepto esencial, el de la vibración emocional. Afirma que el universo responde a la emoción dominante de la mente. El miedo atrae el fracaso, la fe, las soluciones, la gratitud, los recursos. Esto explica por qué tantos trabajan arduamente y no prosperan. Operan en una vibración de duda y escasez. Trabajan en el plano físico, pero se autosabotean en el invisible. Hill enseña, antes de actuar, alinea tus emociones. Actúa desde la fe, no desde la necesidad. Realiza el mismo trabajo, pero en un estado interior diferente, y el resultado se multiplicará. Ahora, imaginemos un experimento. 2 personas con el mismo talento e idénticos recursos. Una trabaja impulsada por la ansiedad de perder, la otra, guiada por la confianza de ganar. Al principio parecen iguales, pero en pocos meses, las diferencias son evidentes. En su actitud, sus decisiones, las oportunidades que cada una atrae. Esto no es coincidencia, es una ley. Y Hill concluye con una frase que resuena con fuerza. El pensamiento dominado por el miedo es el impuesto invisible que el hombre paga a la pobreza. Luego cambia de tono, volviéndose más cercano, casi paternal. ¿Cómo te sientes al escuchar todo esto? ¿Inspiración o resistencia? La respuesta es un reflejo de tu mente, porque una mente acostumbrada a la escasez reacciona ante la verdad con incomodidad, mientras que una mente despierta reacciona con impulso. Te invita a observarte. Si hay resistencia, no la combatas. Cuestiona, ¿por qué me siento amenazado por la idea de prosperar? Esta sencilla pregunta abre puertas profundas.
Para concluir esta sección, Hill siembra la semilla del siguiente paso. Afirma que todo aprendizaje espiritual debe convertirse en práctica física. De lo contrario, se evapora como la niebla al sol. La fe sin acción es mera imaginación perezosa, dijo. La siguiente etapa es actuar. Actuar con propósito, actuar con constancia, actuar con fe. Pero antes de continuar, deja una reflexión que resuena en la mente como una contraseña secreta. Sabréis que entendéis mis leyes cuando empecéis a actuar antes de creer plenamente, y veáis nacer la creencia de la acción misma. En la siguiente parte, Napoleon Hill mostrará cómo transformar este poder invisible en resultados concretos, detallando las actitudes, los rituales y las pruebas mentales que convierten el propósito en riqueza tangible. Hasta entonces, recuerda esta verdad. La mente es el único campo donde aún se puede sembrar y cosechar lo imposible. Napoleon Hill reaparece, ahora con un tono distinto, más firme, casi militar, como si a partir de ese momento no hubiera lugar para la contemplación, solo para la acción. Es el instante en que el pensamiento deja de ser teoría y se transforma en carne, sudor y dirección. Desde aquí, la riqueza deja de ser una idea y se convierte en un camino. Hill siempre decía, el deseo sin acción es fantasía, la acción sin propósito es desperdicio. Pero cuando el deseo y la acción se unen bajo un propósito claro, el resultado es poder. Y es este poder el que comienza a desvelar ante ti. No se dirige a tu intelecto, sino a tu espíritu. Ahora que comprendes las leyes, es hora de vivirlas. El tono es imperativo, casi profético. Sabía que la mayoría se detiene en este punto, en el umbral entre el saber y el hacer, y es ahí donde los sueños se desvanecen. Hill denominó a esta zona la frontera de la decisión, y afirmó que cruzarla es el acto más importante en la vida de cualquier hombre o mujer. No se cruza con emoción, sino con decisión, y para ello, propone 3 pruebas prácticas, sencillas pero poderosas, que distinguen al soñador del triunfador. La primera prueba es, prueba de constancia. Hill explica. El éxito no es consecuencia de grandes gestos ocasionales, sino de pequeñas acciones constantes. Te reta a elegir una sola meta y perseguirla durante 30 días, sin desviarte del camino, sin pausa. Podría ser levantarse más temprano, ahorrar una cierta cantidad de dinero, escribir un plan, vender un producto. No importa la magnitud de la meta, lo que importa es la disciplina para llevarla a cabo hasta el final. Afirma que este sencillo ejercicio reconfigura el cerebro, instalando un nuevo patrón de creencias, la convicción interna de que cumples lo que prometes. Y es esta convicción, repetida, la que genera magnetismo, porque el universo no responde al deseo, responde a la constancia. La segunda prueba es la prueba de fe activa. Hill enseñó que la verdadera fe no es una creencia ciega, sino valentía puesta a prueba. Instó a cada persona a actuar hoy como si ya poseyera lo que deseaba. Si quieres prosperidad, piensa, habla y actúa como si ya fueras próspero. Esto no es fingimiento, sino preparación mental. La mente necesita sentir antes de poseer. Así, alineas tu campo emocional con la vibración del resultado y lo atraes con una fuerza irresistible. Relató que todos los grandes líderes que estudió, desde Carnegie hasta Edison, compartían este mismo rasgo, la convicción anticipatoria. No esperaron al éxito para creer. Creyeron hasta que el éxito no tuvo más remedio que manifestarse. La tercera prueba es la comprobante de entrega, la más difícil de todas. Hill afirmaba que, en cierto punto, el ser humano necesita soltar el control y confiar en el flujo invisible que mueve los acontecimientos. La mente humana funciona como transmisora y receptora, decía. Emitimos ideas, pero también recibimos intuiciones, y estas solo llegan cuando silenciamos el miedo y abrimos espacio para la guía divina. Aquí es donde la ciencia de Hill se encuentra con lo espiritual. Creía que la riqueza, en su esencia, es un don que fluye cuando el individuo está en sintonía con el Creador. La mente, libre de dudas, se convierte en un canal de inteligencia infinita, y en esta armonía, las coincidencias dejan de ser casualidad y se convierten en respuestas. Pero Hill
no les ocultó a sus discípulos la cruda verdad. Entre tú y la riqueza que deseas, hay 3 enemigos mortales: la duda, la indecisión y la procrastinación. Los llamó la Trinidad del estancamiento. La duda paraliza el pensamiento creativo, la indecisión dispersa la energía, la procrastinación consume el tiempo. Explicó que estos enemigos nacen de la misma raíz, el miedo. Y el miedo, para Hill, siempre es una elección. Dijo, el miedo no es real, es simplemente una idea sostenida por la costumbre. Por lo tanto, reemplaza el miedo con acción inmediata. Toma decisiones pequeñas, pero rápidas. Haz lo que tengas que hacer antes de que vuelva la vacilación. Cada decisión firme elimina una de las cabezas del miedo. Y entonces, Hill nos conduce a un punto de inflexión filosófico. La verdadera riqueza no es el dinero, sino el poder de decidir y actuar con fe. Narra historias de personas que alcanzaron la fortuna material pero perdieron el control interior, y de otras que, incluso en tiempos de escasez, irradiaron prosperidad y atrajeron oportunidades. Es aquí donde Hill introduce una de sus enseñanzas más profundas: la ley de equivalencia espiritual. Todo lo que deseas tiene un precio emocional y espiritual equivalente. Si quieres riqueza, debes ofrecer tu creencia, tu disciplina, tu fe. El universo intercambia energía por energía. Nunca da nada a cambio de nada. La mente que intenta recibir sin dar se vacía. La que ofrece valor abre el espacio para recibir el doble. Hill también abordó las trampas modernas: el ruido, las prisas y las comparaciones. Afirmó que son los nuevos ladrones de atención, y la atención es oro mental. Quien controla su atención controla su destino. Recomendó prácticas sencillas, como momentos diarios de silencio, visualización y escritura. Visualizar no es fantasear, es programar. Preguntó, imagínate viviendo el resultado, siéntelo, vívelo. El subconsciente no distingue entre imaginación y realidad, solo ejecuta lo que se repite con emoción. Cada 3 párrafos, Hill plantea un espejo para la reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que creíste completamente en algo que aún no habías visto? Esta pregunta es capciosa, porque para él, la fe no es un sentimiento, sino una disciplina, la capacidad de mantener una imagen mental incluso ante el caos. La segunda pregunta surge inmediatamente después: ¿qué estás dispuesto a sacrificar para subir de nivel? Explicó que toda ascensión requiere desprenderse de algo: viejos hábitos, amistades estancadas, creencias cómodas. Prosperar siempre implica un acto de desapego. Y la tercera, la más profunda: ¿eres un servidor de tu propósito o simplemente un admirador del mismo? Hill afirmó que hay una gran diferencia entre amar una idea y comprometerse con ella. El amor es emoción. El compromiso es una decisión diaria. Con esta secuencia de preguntas, Hill atrapa al espectador en un torbellino de introspección. Busca que el público se vea desnudo ante su propio destino. La tensión aumenta porque cuanto más se comprende, más se siente que no hay vuelta atrás. Una verdad es imposible de ignorar, y esa es la función de esta parte, el punto de no retorno. Hill no busca seguidores, busca transformadores. Quiere que cada persona que escuche sus palabras salga de allí incapaz de aceptar la vida limitada que llevaba antes. Y entonces cambia de tono de nuevo, ahora más sereno, casi compasivo. Recuerda, dice, la riqueza es una consecuencia inevitable del dominio de uno mismo. Domina tus pensamientos y dominarás tu mundo. Te pide que te des cuenta del poder oculto en las pequeñas acciones: levantarse temprano, cumplir la palabra, actuar con entusiasmo incluso estando cansado, dar gracias antes de ver el resultado. Son actos aparentemente sencillos, pero de una magnitud espiritual colosal. Es a través de ellos que el hombre común se convierte en extraordinario. La última parte de esta sección da un giro inesperado. Hill demuestra que la prosperidad no es solo individual, sino contagiosa. Cuando uno cambia, el entorno responde. Cuenta la historia de una mujer que, practicando la gratitud y la perseverancia a diario, no solo mejoró su situación económica, sino que vio cómo su familia cambiaba, sus relaciones se restauraban y la esperanza renacía en quienes la rodeaban.
El verdadero éxito se multiplica, afirmó. La prosperidad personal beneficia a todo aquel que entra en tu vida. Para concluir esta sección, Hill prepara la mente para el clímax del viaje. Dice, ahora entiendes el camino. El siguiente paso es asumir la responsabilidad divina de aplicarlo. Riqueza, libertad, propósito. Todo esto aguarda tu puesta en práctica. Y deja el gancho, potente, vibrando como un tambor de guerra. La mente despierta, ya no puede fingir que duerme. El alma que ha vislumbrado la posibilidad ya no puede vivir en la escasez. Así pues, ¿qué harás con el poder que ahora posees? La respuesta llega en la siguiente parte, la conclusión, donde Hill revela cómo transformar el aprendizaje en una forma de vida, un pacto permanente entre tú y la fuerza que te creó. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuando una verdad cala hondo en el alma, ya no hay vuelta atrás? Precisamente a eso es a donde Napoleon Hill quiere llevarte, a un punto de inflexión interior, donde la conciencia despierta y comprende que la riqueza no es un premio reservado para unos pocos, sino un estado de armonía entre la mente, la fe y la acción. Él dijo, la mente es la cuna de toda la creación. Todo lo que existe en el mundo material comenzó como una idea, sostenida por la fe y nutrida por la perseverancia. Y ahora, esa idea necesita nacer en tu interior. El primer paso es comprender que nada cambia externamente hasta que cambia internamente. Hill enseñó que el hombre verdaderamente próspero no es el que tiene mucho, sino el que piensa en la abundancia incluso cuando aún no la posee. Porque la escasez es reflejo de una mente temerosa, mientras que la abundancia es la consecuencia natural de una mente segura de su propósito. Por eso afirmó con tanta convicción, la riqueza nace primero en la mente, y solo después se refleja en el bolsillo. Cada día debes decidir de nuevo qué voz guiará tu camino, la voz de la fe o la del miedo. El miedo susurra, no es el momento adecuado. La fe responde, el momento es ahora. El miedo dice, podrías fracasar. La fe replica, fracasar es aprender. El miedo busca pruebas, la fe las crea. Y cuando eliges creer incluso sin ver, la vida empieza a fluir a tu favor. Las coincidencias aumentan, surgen oportunidades, aparecen las personas adecuadas. No es magia, es alineación. El mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Napoleon Hill decía que el universo se rige por una ley espiritual precisa. Cosechas en proporción directa a lo que das. Y no solo en lo que haces, sino también en lo que piensas, sientes y deseas para los demás. La mente tacaña puede acumular, pero jamás conservará. La mente generosa, incluso con poco, atrae mucho, porque dar es la mayor prueba de fe. Al dar, le demuestras al universo que crees que hay más por venir, que no necesitas contenerte, porque confías en el fluir. Por eso repetía, quien aprende a servir antes de pedir, jamás vuelve a vivir en escasez. Así que, reflexiona y pregúntate, ¿qué le estoy dando al mundo? ¿Estoy aportando verdadero valor? ¿Estoy usando mis dones para multiplicar la vida, la esperanza y las soluciones? Hill insistía en que el mayor error del hombre moderno es buscar lo que puede recibir, en lugar de descubrir lo que puede ofrecer. Decía, la riqueza es la recompensa de un servicio bien prestado. Sirve con excelencia, y la abundancia te encontrará. Pero hay un secreto aún más profundo, uno que Hill guardó para aquellos que estaban preparados. Lo llamó una alianza con la inteligencia infinita. Es cuando aprendes a aquietar la mente y escuchar el impulso creativo que surge de tu interior. Esta voz no grita, guía, te indica cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo cambiar de rumbo. Y cuanta más fe deposites en esta sabiduría, más responderá. Es una comunión. Es el momento en que el ser humano deja de ser un mero ejecutor y se convierte en coautor de su propia historia. También advirtió, no se os pondrá a prueba en lo fácil, sino en lo esencial. Por lo tanto, las pruebas no son castigos, sino confirmaciones. Cada dificultad es un entrenamiento invisible para expandir tu capacidad de prosperar. La vida pone a prueba cuánto puedes crecer. El dolor, las demoras, las incertidumbres, todo esto no está en tu contra.
está moldeando la estructura que sustentará tu éxito. Así que, en lugar de quejarte, pregúntate, ¿qué me está tratando de enseñar esto? Este simple cambio de perspectiva transforma el desierto en escuela y la demora en preparación. Y quizás ese sea el punto más importante, la gratitud. Hill afirmó que la gratitud es el imán de la multiplicación. Es imposible atraer la abundancia si la mente está atrapada en la carencia. La gratitud es el lenguaje de la fe. Es decirle al universo, confío, incluso cuando aún no se ha manifestado, incluso cuando la situación parece insignificante. La gratitud hace visible lo invisible. Es la clave para la prosperidad espiritual y material. Empieza a practicar hoy. Despierta y da gracias por 3 cosas concretas. No repitas palabras automáticamente. Siéntelas. Da gracias por la oportunidad de intentarlo de nuevo, por el aire que respiras, por el tiempo que aún te queda. Este sencillo gesto cambia tu vibración y reorienta tu mente hacia la abundancia. Y cuando la mente cambia, todo cambia. Pero Hill sabía que la gratitud no basta. Es necesario actuar. Decía que la fe sin acción es mera ilusión piadosa. La verdadera fe se demuestra con la acción. Es dar el paso incluso sin ver el suelo. Es hacer lo que hay que hacer sin esperar nada a cambio. Porque cada vez que actúas con valentía, el universo reconfigura el escenario para apoyarte. Y cuanto más actúas, más débil se vuelve la duda. Así pues, mira en tu interior y elige. Elige actuar como alguien que ya lleva la victoria dentro. Elige pronunciar palabras de poder, pensar en prosperidad y actuar con la certeza de que un propósito superior guía cada uno de tus pasos. Y si hay días de debilidad, recuerda lo que dijo Hill. Nadie es derrotado hasta que deja de creer. Cree, aunque tiembles. Camina, aunque estés cansado. Y mantente firme, aunque nadie más lo entienda. Porque quien persevera, hereda lo que pidió. Y si estas palabras te han tocado la fibra sensible, haz un gesto ahora mismo. Suscríbete al canal no solo para mí, sino para ti, como símbolo de tu decisión de superarte, de pensar en grande, de vivir a lo grande. Cada elección es una semilla, y esta podría ser la semilla de tu punto de inflexión. De ahora en adelante, hablemos menos de carencia y más de propósito. Trabajemos con fe. Sirvamos con amor, creamos con valentía, porque como enseñó Napoleon Hill, la riqueza nunca ha sido negada, simplemente espera al hombre que decide ser digno de recibirla. Y cuando tomes esa decisión, todo lo que antes parecía imposible empezará a fluir a tu favor, no porque lo hayas pedido, sino porque finalmente te habrás convertido en la clase de persona capaz de recibir. Ahora respira hondo. Gracias. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida no te está poniendo a prueba, ella te está preparando, y el poder para prosperar ya es tuyo.